Muy buenos días. Dentro de la materia hasta la entidad donde vivo, seguiremos viendo lo que es el tema del porfiriato, pero enfocándonos a lo que son las actividades económicas que se llevaron a cabo durante este periodo de nuestra historia. Actividades económicas de la época. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de vías férreas, la producción de hilados y tejidos y en general las comunicaciones, teléfonos, telégrafos, bancos, puertos, etcétera. Y para todo esto también intervinieron empresarios originarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, que invirtieron en estas actividades. En, en esta época, haciendo referencia al porfiriato, se construyeron numerosas vías ferroviarias, o sea, vías de los trenes. También aparecieron automóviles, el tranvía eléctrico y la bicicleta. Cabe destacar que en aquel tiempo los que tenían automóviles o bicicletas, no cualquiera tenía acceso a este tipo de transporte. Estos transportes permitieron mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carretas y los tranvías jalados por estos animalitos que vemos aquí en esta ilustración. Gracias a la inversión tanto extranjera como nacional, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Todo esto permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y los profesionistas. Agricultura y minería. A pesar del auge de las haciendas en el porfiriato, no se desarrolló la agricultura debido a factores como sequía, la falta de sistemas de riego y presas, así como de tecnología adecuada, aunado a las semillas de baja calidad y las plagas. Para el presidente Díaz no fue prioritario, pues las haciendas tenían una agricultura de autoconsumo y la población total mexicana no ascendía a los 10 millones de habitantes a finales del siglo XIX. La ganadería solo se desarrolló en los estados donde estaban los grandes latifundios, o sea, las grandes haciendas. Comercio y transporte. El país se vio beneficiado debido al comercio interno y externo. Actividades comerciales más importantes por zonas. En el centro del país, la agricultura y la manufactura, o sea, las fábricas. En el norte, la ganadería y minería. En la zona del Golfo de México, la agricultura. En el sur del país, la agricultura y la minería. El comercio interior se beneficia debido al incremento de las líneas férreas y la mejora de los puertos marítimos. Pero como no todo en un país las cosas son buenas, también tienen sus contras. Pero los beneficios de esta prosperidad no llegaron a otros sectores de la población como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. O sea, durante este periodo, el porfiriato, sí llegó la prosperidad, pero solamente a unos cuantos.
También en las fábricas las jornadas de los obreros y peones eran de 12 a 15 horas diarias y su salario era tan poco que no les permitía tener lo necesario para vivir. Esta explotación era posible porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos, o sea, grupos de personas que ejercen un mismo trabajo. Para defender sus derechos, utilizaron la huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. ¿Una huelga qué quiere decir? Cuando un grupo de personas no está conforme con las condiciones de trabajo y el salario que les pagan, dejan de trabajar por tiempo determinado hasta que se les cumplan sus exigencias. Eso es una huelga. Pero estos movimientos también fueron reprimidos por el gobierno porfirista con violencia exagerada. Aquí podemos ver las ilustraciones de cómo vivían las gentes más humildes. A esto también conlleva movimientos de protesta de campesinos y obreros. Contrario al progreso que se veía en las ciudades, el país continuó en el problema de la propiedad de la tierra. El gobierno puso a la venta tierras comunales y de la iglesia y se las vendió a quienes tenían recursos para adquirirlas. O sea, que lo que eran las, las parcelas, tanto de, tanto de los campesinos y de la misma iglesia, se las quitaron y obviamente estas mismas se las vendieron a personas con amplios recursos económicos y las adquirieron. De aquí que se vendieron entonces estas grandes extensiones de tierra y se formaron los latifundios, o sea, grandes extensiones de tierra que fueron arrebatadas a los campesinos. Y tristemente estos mismos a su vez eran obligados a trabajar en estos mismos latifundios. Esta situación afectó a los campesinos e indígenas, quienes perdieron sus propiedades, lo cual provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana, lo cual dio pie a levantamientos campesinos en los estados de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Tristemente estos levantamientos fueron reprimidos con violencia. Algunos de estos movimientos que hubo dentro de este periodo, los movimientos campesinos y obreros. Había problemas con la tierra, en el caso de los campesinos. El gobierno vendió tierras comunales de la iglesia a los ricos hacendados. Los campesinos perdieron sus propiedades, no tenían recursos para trabajar por su cuenta. Y hubieron levantamientos en Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, etc. En el caso de los obreros, y hasta incluso de algunos campesinos, dentro de las mismas haciendas, trabajaban de 12 a 15 horas. Recibían salarios muy bajos, debían comprar caro en tiendas de raya, o sea, en donde se endeudaban de por vida. Debían pedir préstamos para pagar. No habían leyes que los protegieran, o sea, esto era un total abuso hacia los trabajadores, que si no terminaban de pagar sus deudas antes de que fallecieran, estas mismas deudas eran heredadas a sus descendientes. Ahora, lo que son las tiendas de raya eran
eran lugares donde los hacendados tenían productos para venderles a sus trabajadores. Y tristemente pues el salario que les pagaban era muy bajo y apenas si les alcanzaba para comer. Se formaron sindicatos y asociaciones para defenderlos. Hicieron huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo. Entre algunas de estas huelgas, de las más importantes fue la de Cananea en Sonora y Río Blanco en Veracruz. Para concluir, Porfirio Díaz es sin duda una de las figuras más polémicas de nuestra historia, atacado por unos y defendido por otros. Pero estamos conscientes que el general Porfirio Díaz formó parte de la etapa crucial en el acontecer social, político y económico de nuestro país. Aunque tal vez en lo político se logró estabilizar el país poniendo fin a confrontaciones civiles importantes al incorporar a su gobierno a los principales hombres de los grupos políticos e ideológicos más importantes de la época. También se observa un régimen con la dictadura impositiva en el cual no existía la democracia. Por otra parte, nos encontramos en desacuerdo con su delirio de grandeza, que lo empujó a intentar durar más tiempo en el poder. Se sentía dueño del país. Bajo su dictadura, México consiguió un importante progreso económico. Aumentaron las inversiones de capital extranjero, lo que favoreció la construcción y expansión de la red de ferrocarriles, se elevó el desarrollo de la minería de plata, se instaló la primera línea telefónica, inauguró la comunicación vía telégrafo en Oaxaca, se exhibió el fonógrafo, entre otras cosas. Por tal motivo consideramos que Díaz es un importante pilar en el desarrollo de México por todos estos avances. También como conclusión debemos decir que la ambición de los latifundios y pésimas condiciones en las que trabajaban los empleados fueron haciendo un descontento social. Debido a la estrecha relación entre la economía nacional y los mercados externos, sufrieron pérdidas económicas con la crisis mundial de 1907. Y al traer un profundo descontento social, más adelante esto sería motivo para iniciar lo que sería la Revolución Mexicana en 1910. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.